La paz era un lujo que rara vez me permitía. Sentado en la silenciosa penumbra de mi oficina, con el murmullo distante de la cocina preparándose para el servicio de la noche, sentí un instante de esa paz. Mi restaurante, en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, era mi santuario y mi creación. Cada detalle, desde la madera pulida de las mesas hasta la carta de vinos, era un reflejo de años de sacrificio. Fue entonces cuando mi teléfono vibró, rompiendo el hechizo. El nombre de mi madre parpadeó en la pantalla. Un nudo familiar se formó en mi estómago. Ella nunca llamaba para saludar. Una llamada de mi madre era una citación, un presagio de que algo se esperaba de mí. Contesté con un suspiro contenido. Javier, todos nos reuniremos esta noche en casa de tu hermana, dijo, su tono no dejaba lugar a la negociación. No era una invitación, sino una orden. Sin preguntas sobre mi día, sin un ¿cómo estás? Directo al grano. Para cuando llegué al departamento de Linda, la tensión en el aire era casi palpable. Mi padre estaba sentado rígidamente a la cabeza de la mesa del comedor, con los brazos cruzados y una expresión sombría. Linda, mi hermana mayor, cortaba un pastel en la isla de la cocina con una normalidad forzada, como si fuera una noche cualquiera. Y mi sobrina, Melissa, la supuesta princesa de la familia, estaba hundida en el sofá, absorta en su teléfono, sin siquiera levantar la vista para reconocer mi llegada. Me senté, y el silencio se hizo más pesado. Mi padre se aclaró la garganta. Javier, el cumpleaños de Melissa se acerca. Ya no me gustaba el rumbo que tomaba esto. Va a cumplir 21, continuó, con un aire de solemnidad impostada, y hemos reservado algo realmente extraordinario. Una experiencia única. Finalmente, Melissa levantó la vista de su teléfono, con los ojos brillando de una satisfacción arrogante. En tu restaurante, tío. El salón privado. Ya está todo listo, dijo, como si estuviera anunciando un hecho consumado. Un evento de lujo, va a ser increíble. Sentí como el nudo en mi estómago se apretaba. Linda aplaudió, con un entusiasmo que sonó falso en mis oídos. Ya invitamos a 200 personas. Solo la decoración será impresionante. Y, por supuesto, necesitaremos un menú premium. Barra libre. Y entretenimiento en vivo. La pregunta flotaba en el aire, densa y venenosa. ¿Y quién va a pagar todo esto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El silencio que siguió fue demasiado largo. Finalmente, mi madre, que no había hablado hasta entonces, dejó su copa de vino sobre la mesa con un golpecito deliberado. Javier, tu sobrina se merece una celebración preciosa. Solo se cumplen 21 una vez. Claro, eso no respondía a mi pregunta. Melissa suspiró, poniendo los ojos en blanco con fastidio. Obviamente, tío Javier. Tiene sentido que tú te hagas cargo. Es tu restaurante y puedes permitírtelo. Hizo una pausa dramática antes de soltar la bomba. Solo son 950,000 pesos. Casi 1,000,000 de pesos. Por una noche. Los miré a todos, uno por uno, esperando ver una pizca de duda, una señal de que entendían la locura de lo que estaban pidiendo. Pero todo lo que vi fueron rostros expectantes, mirándome como si yo no fuera un miembro de la familia, sino una billetera con patas, un cajero automático personal. Tu padre y yo decíamos que esto es lo que la familia hace, apoyarse mutuamente, intervino Linda antes de que pudiera articular una palabra. Exhalé lentamente, tratando de mantener la serenidad en mi voz. Entonces, planearon todo, reservaron mi local, invitaron a 200 personas y simplemente asumieron que yo pagaría la cuenta. No seas dramático, me interrumpió mi padre con brusquedad. Sabíamos que harías lo correcto. Tienes dinero, Javier. Eres exitoso. Es solo una noche. Solo una noche. Las palabras resonaron en mi cabeza. Me sentí atrapado, no por la cantidad de dinero, sino por la descarada presunción. La falta total de respeto. No querrás ser el tío tacaño, ¿verdad? Insinuó Melissa, su voz goteando veneno dulce. Esas palabras me golpearon donde más dolía.
Apreté la mandíbula. Debieron haberme preguntado primero. Ay, Javier, no seas mezquino, dijo Linda, haciendo un gesto despectivo con la mano. La mirada de mi madre se endureció, convirtiéndose en acero. ¿Nos lo debes, Javier? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Y ahí estaba. La palabra clave. Debes. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, finalmente se rompió. No me veían como un hijo o un hermano. Me veían como una inversión, una deuda andante. No era familia, era una transacción. Me levanté bruscamente, el sonido de la silla raspando el suelo resonó en la habitación silenciosa. Mi padre comenzó a decir algo, pero lo corté. No. Mi voz era tranquila, pero firme. Inapelable. La palabra colgó en el aire, fría y afilada. Me giré hacia Melissa. Ella me miró como si hubiera hablado en un idioma alienígena. Un silencio helado descendió sobre la habitación. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás sus rostros atónitos y ese peso asfixiante que me había oprimido durante décadas. Mientras cerraba la puerta, algo me decía que esto no había terminado. Ni de lejos. La mañana siguiente, mientras intentaba encontrar un poco de normalidad en la rutina de un café en mi oficina, mi teléfono comenzó a vibrar sin piedad. Una notificación tras otra, como pequeños aguijones digitales. Sentí que se me encogía el estómago. Abrí la primera. Era una publicación en Facebook. Linda había compartido una foto de Melissa sonriendo con los brazos cruzados, una imagen de pura suficiencia. El texto encima decía, imagínense tener un tío rico que todavía piensa como un pobre. Tragué en seco. Debajo, un torrente de comentarios de sus amigos y familiares lejanos. Tiene un restaurante entero en Polanco y ni siquiera puede costear una fiesta de cumpleaños. ¿En qué gasta su dinero? El tipo sigue manejando ese coche viejo. Jaja. Otra publicación, esta vez del padre de Melissa, mi cuñado. Javier está tan obsesionado con su trabajo que ni siquiera tiene novia, mucho menos familia. Un cajero automático adicto al trabajo, pero solo cuando le conviene. Las palabras dolían más de lo que deberían. No era el juicio de extraños, era la confirmación de lo que mi propia familia pensaba de mí. Seguí leyendo, en contra de mi buen juicio. Quizás si no fuera tan estirado, alguien querría estar con él. Un hombre sin esposa, sin hijos, sin vida. ¿Para qué ahorra tanto? No era solo el sentimiento de que se lo merecían todo, era la burla. No estaban simplemente enojados por mi negativa, se estaban riendo de mí, deshumanizándome, reduciéndome a una caricatura de un avaro solitario. Me recosté en la silla, la pantalla del teléfono brillando frente a mí como una herida abierta. Me habían visto como una billetera con patas desde que compré el restaurante. Tal vez incluso desde antes. Y yo, estúpidamente, nunca lo había querido ver. La puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Era Omar, mi jefe de cocina y el hermano que nunca tuve. ¿Viste esto?, preguntó, agitando su propio teléfono con indignación. Asentí en silencio. Esto es una locura, jefe. ¿Qué les pasa por la cabeza? Me encogí de hombros, intentando proyectar una calma que no sentía. Nada que no haya estado ahí desde siempre. Omar frunció el ceño, cerrando la puerta tras de sí. ¿Quieres que hablemos con alguien? ¿Con un abogado? Esto es difamación. No vale la pena, dije, aunque una parte de mí anhelaba la retribución. Me quedé mirando la foto otra vez. Melissa tenía esa sonrisa satisfecha que siempre me había provocado una mezcla de lástima y rabia. Siempre había sido así, consentida, intocable. Linda la había criado como una princesa de porcelana a la que todos debíamos rendirle tributo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Omar, su voz seria. No tenía una respuesta. No una inmediata. Me sentía paralizado por la traición. Omar me estudió por un momento, luego dijo con una sabiduría que iba más allá de la cocina, ¿sabes qué pienso? Que debería cerrar el restaurante un día solo para ti.
Para hacer algo que no tenga nada que ver con ellos. ¿Y qué? ¿Irme de vacaciones? Pregunté con media sonrisa. No. Solo un día en que no seas el tío rico, ni el chef, ni el cajero automático. Guardé silencio. Tenía razón. Estás enojado, Javier. Y con razón. Pero si no decides tú cómo responder, ellos lo harán por ti otra vez. Sus palabras me golpearon. Siempre habían decidido por mí. Desde que era un niño, me asignaron el papel del hermano útil, el tío funcional, el hijo obediente. Incluso cuando me fui de casa a los 19, incluso cuando compré este lugar con mis propios ahorros, ellos nunca dejaron de verme como alguien que les debía algo. Y yo, estúpidamente, lo había permitido. No más. Me levanté de la silla, sentí que la espalda me crujía con el movimiento. No era solo tensión, era el peso de años de complacencia. Un peso que estaba a punto de quitarme de encima. Omar, dije, y mi voz sonó diferente, más firme. Cierra las reservas del salón privado para el 12 de marzo. ¿La fecha del cumpleaños? Preguntó, intentando leer mi expresión. Exacto. ¿Vas a ceder? Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mi rostro. Voy a hacer algo mucho mejor. Salí de la oficina sin dar más explicaciones. Tenía llamadas que hacer, correos que escribir y una decisión que ejecutar. Lo haría a mi manera. Sin estridencias, sin dramas, pero con precisión quirúrgica. Por primera vez en años, me sentía completamente despierto. Esa noche no dormí. No por insomnio, sino porque algo se había activado dentro de mí. Una especie de reconocimiento tardío. Por fin me estaba viendo a mí mismo con claridad, el hombre que había aceptado demasiado durante demasiado tiempo. El niño que aprendió a agachar la cabeza para mantener la paz. Movido por un impulso, abrí una vieja caja de cartón que tenía guardada en el armario. No la había tocado desde que me mudé a este apartamento. Dentro, entre papeles y fotografías descoloridas, había una carpeta de plástico con documentos viejos. Buscaba algo, sin saber exactamente qué, y entonces lo vi. Un contrato de sociedad comercial. El primero, el que firmé cuando abrí el restaurante. Mi madre figuraba como socia pasiva con un pequeño porcentaje. Se suponía que era un gesto simbólico. Ella me había prestado una suma modesta en ese entonces, y yo quise devolverle más que solo dinero. Fue un gesto de respeto. Un error. Al leer las cláusulas, una en particular me heló la sangre. Decía que, en caso de disolución o cambio de dueño, ella tendría derecho a veto sobre ciertos eventos celebrados en el lugar por razones morales y familiares. Era una redacción ambigua, deliberadamente vaga, pero suficiente para causarme problemas legales si decidía cerrarles las puertas a mis propios parientes. Me senté en la cama, el contrato temblando en mis manos. Idiota, murmuré para mis adentros. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? En ese momento, el celular vibró. Un mensaje de voz. La voz me tomó por sorpresa. Hola, Javier. Soy Daniela. No sé si este número sigue siendo tuyo. Vi la publicación de Linda. Me dieron ganas de vomitar. Solo quería decirte que no estás loco, que esto no es normal. Llámame si quieres hablar. Sin presión. Daniela. Habían pasado 7 años desde que terminamos. Demasiado tiempo, demasiado dolor. Ella fue una de las pocas personas que intentó advertirme. Te tratan como una herramienta, Javi, me dijo más de una vez. No saben quién eres realmente. Yo no quise escucharla. Ellos son así, Dani, no lo hacen con maldad. Qué estúpido fui. Al día siguiente, fui al restaurante más temprano de lo habitual. Saqué el contrato de la caja fuerte y lo llevé a mi escritorio. Llamé a un abogado con quien había trabajado antes, un tipo meticuloso llamado Calderón. Licenciado, necesito que revise este contrato. Hay una cláusula que me inquieta. Se lo envié por correo. Media hora después, me llamó. Javier, esa cláusula es peligrosa.
Te puede atar de manos si alguien quiere usar el restaurante para un evento familiar y tú te niegas, aunque no hayan pagado. ¿Puedo anularla? No sin renegociar con la parte firmante, tu madre. Suspiré, sintiendo el peso de mi propio error. ¿Hay alguna forma de bloquear el uso del salón sin romper el contrato? Hubo una pausa en la línea. Tal vez. ¿Estás dispuesto a asumir riesgos? Sí, dije sin dudar. Entonces, tengo una idea. La idea de Calderón era simple, elegante y no rompía ninguna cláusula. Era perfecta. Al mediodía, Daniela apareció en la puerta del restaurante. No la había llamado, solo le mandé un mensaje: ¿quieres almorzar conmigo hoy? Y ahí estaba, igual que antes, pero con algo distinto en la mirada, un brillo más sereno, como si hubiera encontrado la paz en los lugares donde yo seguía buscando pelea. Bola, limosnero, dijo sonriendo. Reí a pesar de todo. Bola, bruja. Nos abrazamos. Fue torpe, pero cálido. Te ves igual, dijo ella. Y tú mejor. Nos sentamos en una mesa al fondo. Omar nos trajo 2 platos sin preguntar qué queríamos. Él sabía. Te vi en las noticias, ¿sabías? Dijo Daniela mientras cortaba un trozo de salmón. Tu sobrina se está convirtiendo en una especie de influencer del desastre. Ya hay memes. Estás ganando fans. Me encogí de hombros. No me importa lo que diga Internet. Me importa lo que pienso yo. Ella asintió, estudiándome. Eso es nuevo en ti. ¿Qué cambió? Estoy harto, dije, y las palabras salieron con una honestidad brutal. Del restaurante, de mí mismo, de cómo me dejé usar, de cómo confundí lealtad con esclavitud emocional. Ella apoyó el tenedor y me miró directo a los ojos. Te lo dije hace años. Lo sé. Y ahora voy a hacer algo que nunca hice. ¿Qué? Poner límites. Ella sonrió suavemente. Ya era hora. El 12 de marzo amaneció soleado, como si el universo tuviera un perverso sentido del humor. Era el día del cumpleaños de Melissa, y yo estaba en el restaurante a las 7 de la mañana, revisando cada rincón del salón privado como si esperara a la realeza. Y en cierto modo, la esperaba. Solo que ellos aún no sabían que no eran los invitados, sino los espectadores de su propia caída. El día anterior, con la ayuda de Calderón, habíamos cambiado la titularidad del alquiler del salón. Oficialmente, estaba reservado para un evento corporativo ficticio, una supuesta cata exclusiva de vinos italianos organizada por Victoria Imports, S.A. Una empresa fantasma que mi abogado había registrado para la ocasión. Técnicamente, todo era legal. Impecable. La decoración era sobria, elegante, minimalista. No había rastros de fiesta. Ni guirnaldas, ni una cabina de DJ, ni pasteles con escarcha rosa. Solo copas de cristal limpias, luces tenues y música clásica de fondo. Mis meseros estaban instruidos. Ninguno llevaba el uniforme festivo habitual. Todos sabían lo que estaba a punto de pasar. Ninguno dijo nada. La lealtad, la verdadera, no se exige, se gana. A las 5 de la tarde, me senté en la barra con una copa de vino blanco. Omar supervisaba a los meseros, su rostro era una máscara de profesionalismo. A las 5:30, el primer grupo de invitados de Linda comenzó a llegar. Limusinas, risas falsas, vestidos relucientes. Melissa descendió de un auto con un vestido dorado que parecía más apropiado para los premios Grammy que para un cumpleaños familiar. ¿Dónde está el DJ? Preguntó apenas puso un pie dentro, su voz aguda rompiendo la calma. Y las luces, añadió Linda, caminando con pasos ansiosos, su mirada barriendo el salón con desaprobación. La madre de Melissa, mi madre, miró alrededor y frunció el ceño. Su mirada se clavó en mí. Javier, ¿qué pasa aquí? Me levanté lentamente de mi taburete en la barra. Había esperado ese momento con una anticipación casi infantil. Bienvenidos a la cata de vinos de Victoria Imports.
Lamentablemente, la fiesta de cumpleaños de Melissa no se celebrará hoy aquí. Un murmullo recorrió el grupo de invitados como una ráfaga de viento helado. Los rostros sonrientes se congelaron. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Melissa, acercándose, su voz temblando de incredulidad y furia. Digo que el salón fue reservado con otra finalidad. Este espacio es privado hoy. ¿Estás borracho?, interrumpió Linda, su cara enrojeciendo. Tenemos invitaciones enviadas. 200 personas van a venir. No fue una reserva aprobada, Linda, repliqué, mi voz tranquila pero cortante. Nunca confirmé nada. No pagaron. No firmaron un contrato. Lo trataron como un hecho, pero no lo era. El rostro de mi madre apareció entre los invitados. Caminaba lento, con una copa de vino que seguramente había robado de alguna bandeja de servicio. Javier, por favor, no hagas esto. Ya bastante has hecho. No, madre. Aún no he hecho nada. Tu nieta no merece una fiesta de casi 1 millón de pesos a mi costa, la interrumpí, sin dejarla terminar su discurso de víctima. Y ustedes no merecen usarme más. Melissa soltó una risa nerviosa, histérica. ¿Estás loco? ¿Nos vas a dejar aquí como idiotas? No. Ustedes se dejaron como idiotas solos. Yo solo les estoy mostrando el espejo. Linda levantó la voz, al borde del grito. Nos vas a hacer pasar esta humillación frente a todos. La humillación no la causa quien pone un límite, Linda. La causa quien lo ignora una y otra vez. En ese instante preciso, un fotógrafo freelance, que solía cubrir eventos en el restaurante y que había sido discretamente avisado por Omar, tomó una foto. El flash capturó el momento exacto, Melissa con los brazos en alto, el rostro contraído por la furia, Linda gritando, y yo, de pie, sereno, con las manos en los bolsillos. Mientras la puerta comenzaba a cerrarse detrás de ellos. La imagen apareció en redes sociales 1 hora después. El título era simple y devastador, cuando el tío deja de pagar los caprichos. A las 8 de la noche, el restaurante estaba tranquilo. Ni rastro de globos ni de gritos. Solo música suave, velas encendidas y un par de clientes habituales disfrutando de la noche como si nada extraordinario hubiera pasado. Daniela llegó sin anunciarse. Se sentó a mi lado en la barra. Entonces, lo hiciste. Asentí, tomando un sorbo de vino. ¿Cómo se sintió?, preguntó, sus ojos buscando los míos. Pensé un momento. Extrañamente tranquilo. Como quitarse una mochila que uno llevaba cargando desde niño y darse cuenta de que siempre estuvo vacía. Ella sonrió. La mejor mochila es la que ya no cargas. Brindamos en silencio. Esa noche, antes de cerrar, Omar se acercó y dejó algo sobre la barra. Era una impresión en papel de la foto viral. La miré. No por orgullo, sino porque por primera vez en mucho tiempo, me reconocía en la imagen de mí mismo. Y me gustaba lo que veía. Al día siguiente, el nombre de Melissa fue tendencia en Twitter. No por sus seguidores, no por alguna colaboración con marcas, sino por un clip de 30 segundos en el que gritaba frente a la puerta cerrada de mi restaurante, esto es inaceptable. Soy su sobrina. La frase fue repetida, remezclada, parodiada. Soy su sobrina se convirtió en una broma nacional, un sinónimo de privilegio y arrogancia. La narrativa se les había escapado de las manos. Ya no era yo el villano. Ellos lo eran, y lo peor, públicamente. A las 2 de la tarde, Linda apareció en el restaurante. Entró como si fuera una clienta más, con gafas de sol gigantes y un bolso de diseñador. Omar intentó interceptarla, pero ella lo ignoró y caminó directo hacia mí. Necesitamos hablar, dijo. Ya hablamos, respondí sin levantar la mirada de la tableta donde revisaba los pedidos. Javier, esto es cruel. Nos estás exponiendo a todos. ¿Yo los estoy exponiendo? Dejé la tableta y me apoyé en la barra, mirándola fijo. ¿Y qué querías, Linda? ¿Un agradecimiento por humillarnos? No. Solo un poco de honestidad.
Lo siento, nos equivocamos. Algo que pareciera humano. Ella me miró, vacilante. Solo queríamos lo mejor para Melissa. No. Querían lo más caro, lo más vistoso, lo más absurdo. Se quitó las gafas de sol. Sus ojos estaban rojos. Te volviste uno de esos hombres fríos, duros. Como si todo lo que importara fuera tu negocio. Me reí, una risa sin alegría. Ustedes me hicieron así, Linda. Cada vez que me usaron, cada vez que me dijeron que mis sentimientos no contaban. Ahora que ya no pueden manipularme, resulta que soy frío. Me sostuvo la mirada un segundo más, luego giró sobre sus tacones y se fue sin despedirse. Aplausos discretos se oyeron desde el fondo del salón. Era una pareja de clientes que había presenciado todo. La mujer, de unos 50 años, levantó su copa en mi dirección. Bravo, chef. Ya era hora de que alguien pusiera a los parásitos en su lugar. Por la noche, revisé el correo electrónico. Una productora quería entrevistarme para un podcast sobre límites familiares y dignidad personal. Rechacé la oferta. No era fama lo que buscaba. Solo quería vivir sin el peso de sus expectativas. 2 días después, mi cuñado, Brian, publicó una carta abierta en su cuenta de LinkedIn intentando redimirse. Hablaba de malentendidos y valores familiares. Los comentarios fueron despiadados. No es un malentendido si exiges casi $1.000.000 a un familiar sin consultarlo. Melissa es mayor de edad. No es sensible, es una tirana. Javier hizo lo correcto. Ojalá más gente tuviera su coraje. Me pregunté si ellos leerían esos mensajes. Luego me di cuenta de algo maravilloso, ya no me importaba. Estaba demasiado ocupado atendiendo a gente que venía a mi restaurante no por obligación, sino por elección. Y eso, por fin, se sentía más que suficiente. El intento de demanda por daño moral que intentaron interponer fue archivado por el tribunal por carente de fundamentos antes de que siquiera tuviera que responder. Su último golpe se disolvió en su propio ridículo. Era extraño despertarse sin tensión en el pecho. Durante años, levantarse significaba repasar mentalmente si mi familia esperaba algo de mí, un depósito, un favor, una presencia obligada en un almuerzo repleto de frases pasivo-agresivas. Ahora mis días comenzaban con silencio, café caliente y la certeza de que nadie podía obligarme a nada. Esa mañana, uno de los chicos del proyecto de cocina para jóvenes en situación de vulnerabilidad, Luis, el mismo que me había agradecido tímidamente semanas atrás, me esperaba en la puerta del restaurante. Hola, chef, dijo con una sonrisa sincera. ¿Tiene un minuto? Tengo varios. Sacó un papel doblado del bolsillo. Era un boceto de menú, empanadas, arroz con pollo, flan casero. Es para un puesto que quiero montar. Tal vez en una carretilla. Quería saber si usted podría decirme si esto tiene sentido. Lo leí en silencio. El menú estaba lejos de ser sofisticado, pero tenía identidad. Y más que eso, tenía valentía. Me gusta. ¿Quieres que te preste dinero o que te enseñe? Guardó silencio un momento, procesando la pregunta. Quiero aprender. Comencé a ayudarlo. Le mostraba cómo calcular costos, cómo montar un plato con manos que no han sido entrenadas pero conocen el sabor de las cosas. Una tarde, al cerrar, me dijo, ¿usted tuvo a alguien que le ayudara así? Sí, respondí, pero no era familia. Asintió, como si entendiera una verdad profunda. A veces los de afuera entienden más que los de adentro. Al mismo tiempo, mi historia, contada a través de memes y artículos de opinión, me había convertido en una especie de símbolo. Rechacé todas las entrevistas, excepto un encuentro pequeño en una librería con otras personas que habían vivido experiencias parecidas. Sin cámaras. Esa noche, escuché historias de extorsión emocional y chantaje familiar. Cuando llegó mi turno, solo dije, aprendí a decir que no y descubrí que eso también es amor propio. Daniela y yo comenzamos a compartir más que cenas. Escribimos juntos un artículo para un blog de psicología sobre vínculos tóxicos. La gente escribía agradeciendo.
Tu historia les está dando permiso a otros para cambiar la suya, me dijo una noche. Nunca pensé que mi restaurante se convertiría en un refugio, un lugar donde personas sin una verdadera familia pudieran sentarse, comer bien y no sentirse menos. El sobre estaba sobre la barra cuando llegué al restaurante. Sin remitente, pero reconocí la caligrafía firme de mi madre. La carta era fría, un último intento de mantener poder a través de las palabras. No creas que estás libre de esta familia, porque llevar nuestro apellido significa más de lo que imaginas. Te deseo lo mejor, mamá. No había arrepentimiento, solo resignación disfrazada de amenaza. Fui hasta la parrilla del patio trasero y la quemé. Vi cómo el papel se convertía en cenizas, como todo aquello que un día me ató. Melissa, supe por un conocido, se había mudado a Madrid para empezar de cero. Por un breve instante, le deseé que tuviera éxito. No por ella, sino por mí. El odio consume, y yo ya había dado demasiado. El nuevo letrero llegó una mañana. Era discreto, metálico, sin adornos. Solo una palabra en letras limpias, libre. Quedó colgado en la entrada, en el lugar donde antes estaba el antiguo nombre. Ahora era realmente mío. En la reinauguración, Omar preparó un plato que bautizamos primer día. Luis llegó con su carretilla y trajo empanadas para todos. Daniela servía vino, ya no como una visita, sino como parte de la casa. En medio del servicio, un joven cliente se acercó. Disculpe, ¿usted es Javier? Mi papá me trajo. Dice que este lugar se siente como hogar. ¿Y para ti, qué se siente? Le pregunté. Lo pensó un momento. Se siente como un lugar donde no tienes que fingir ser perfecto. Entonces es hogar. Más tarde, cuando todos se habían ido, Daniela se sentó a mi lado en el patio. Las luces colgadas temblaban en el viento de la noche. ¿Y ahora qué? Susurró. Ahora nada. Solo esto. ¿No extrañas a nadie? Sí, a veces. Pero aprendí que extrañar no es lo mismo que deber. Y yo ya no le debo nada a nadie. Apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, sin música, sin palabras. Solo el sonido de la libertad.